Animalista Nacional, quienes son la voz de los que no tienen voz y con quienes hemos tratado desde hace varios años los temas no solo de la fauna urbana, sino también de la fauna silvestre. Me voy a permitir tomar unos minutos para poder dar a conocer lo que ellos quieren que escuchemos aquí. El trabajo que hacen de cerca en el rescate, en la lucha contra la violencia de estos seres indefensos que son nuestras mascotas, pero también aquellos seres que están quedando en indefensión porque no se está tomando en cuenta a todas las especies que conforman la biodiversidad, sino únicamente aquellas que se encuentren amenazadas o también aquellas que son migratorias, lo que nos deja a nosotros sin poder hacer todas las acciones de prevención, porque tendríamos que esperar a que se encuentren en estado de extinción casi para recién poder actuar. Entonces, lo que manifiesta y quiere el Movimiento Animalista Nacional que nosotros como legisladores tomemos en cuenta es que se reforme el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal, ya que dicha propuesta se incluya en este informe relativo a los delitos contra la fauna y la flora silvestres y que abarquen también otros aspectos, tales como los siguientes: la ampliación de la protección penal a todas las especies silvestres y no solamente a las especies amenazadas y migratorias como ocurre en la actualidad, que era lo que les estaba mencionando. El aumento de pena privativa de libertad que guarde proporcionalidad con la gravedad de la infracción y que sea acorde a estándares internacionales y comparados, y la incorporación de nuevas circunstancias agravantes. Esto también está amparado bajo argumentos jurídicos. En cuanto a la ampliación de la protección penal a todas las especies silvestres. ¿Por qué? Porque a la hora de que se quiere aplicar el Código Orgánico Ambiental, es difícil aplicarlo si no estamos contando con, cuando estamos abarcando en la protección de toda la biodiversidad. En el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona delitos contra la vida silvestre solo cuando está amenazada de extinción y es migratoria. Y es lo que les estaba mencionando hace un rato. Tendríamos que esperar y no se podría hacer un tema de prevención, sino que ya cuando esté todo dañado, todo extinto, recién podríamos comenzar a tomar acciones, lo que no es lo correcto. Esto significa que estos especímenes de especies que no están amenazadas, esto es, que no están categorizadas como vulnerables, en peligro o en peligro crítico de extinción, no son tutelados penalmente, o sea que se puede hacer, disculpen la expresión, lo que da la gana con estos animalitos. Lo propio aplica para las especies de animales silvestres que no son migratorias. La diferenciación de la ley penal que hace entre especies amenazadas y no amenazadas, así como entre especies migratorias y no migratorias, no tiene sustento en el ordenamiento jurídico ambiental vigente, en el que prevalece una visión ecosistémica fundamentada en la conservación de todos los componentes de la biodiversidad y que se rige por el deber de protección estatal del patrimonio natural, previsto expresamente en el artículo 3, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador y regulado por el artículo 7, numeral 2 del Código Orgánico del Ambiente, donde señala: son de interés público y por lo tanto deberes del Estado y de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos las siguientes: proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural nacional, los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. Adicionalmente, el artículo 147 del Código Orgánico del Ambiente establece prohibiciones específicas de actos ilícitos contra animales silvestres que aplican a todas las especies sin distinción de su categoría de amenaza ni de sus comportamientos migratorios. Entonces, ¿por qué hay diferencias? Y esto es lo que se cuestiona el Movimiento Animalista Nacional, para que pueda haber congruencia con el COIP. Entonces, las consideraciones
que están queriendo realizar es que por estas razones y considerando que el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dispone a la Asamblea Nacional adecuación normativa a los derechos previstos en la Constitución, se observa la necesidad de reformar el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal para adaptarse a lo previsto en la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente. Bueno, y también tenemos sobre temas de aumento de pena de privativa de libertad referente a ese tema, pero también dentro de la lucha del movimiento animalista nacional y de todos aquellos que luchan contra los mal llamados PIT deporte, que queremos también que esto se elimine, se sancione, porque, por ejemplo, en el acompañamiento, por ejemplo, debe ir acompañamiento para la capacitación de policías, agentes investigativos especializados, peritos, medicina legal veterinaria, cadena de custodia de cuerpos. Eso no existe en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están pidiendo los movimientos ambientalistas y animalistas? Es que se comiencen a tener leyes más duras, porque, por ejemplo, con lo que pasó aquí en Quito, con el envenenamiento, con lo que pasó en Manta y con lo que ha pasado en diferentes refugios, si no hay todo este proceso, no sirve de nada porque queda totalmente en la impunidad. Yo podría presentarles aquí a todos ustedes los casos gravísimos de maltrato animal, donde la crueldad del ser humano es expresada en su mayor, pero en su mayor expresión. Casos de zoofilia que no están siendo también tomados en cuenta. Por ejemplo, en temas de las peleas de perros, todas estas personas que están relacionadas, los que hacen peleas de perros están relacionadas directamente con los que hacen el mal llamado PIT deporte, que también debería ser prohibido. Por ejemplo, en las pruebas de arrastre, fuerza, estos tienen relación con criaderos. Se debería también normar la crianza, la reproducción de todos aquellos perros que son los pitbull, rottweiler y sus mestizos, en temas de control de venta de anabólicos, de hormonas, porque todo este tipo de cosas crueles se hacen con los animales. Entonces, el movimiento animalista nacional, que conforman cerca de 58 organizaciones de todo el país, que la conforman también personas independientes que un día dijeron que iban a ser la voz de los que no tienen voz, y aquí estamos hoy representándoles. Queremos penas más duras y penas más severas y reformas que realmente vayan aterrizadas a la ejecución del endurecimiento de las leyes, para que en efecto este tipo de actos puedan ser sancionados. Yo agradezco también a los asambleístas que siempre han estado apoyando este tema, de que nos recibían en comisión cuando veníamos como sociedad civil a pedir apoyo con respecto al bienestar animal. Qué pena que no se pudo tener la ley LOBA, que era tan importante, pero esperamos que en el COIP se puedan ampliar toda esta gama de endurecimiento de leyes para quienes maltratan, para quienes asesinan a nuestras mascotas, pero también que nuestra biodiversidad, nuestra flora y fauna sea también resguardada antes de que quede extinta. Muchas gracias.